Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a hablar de músculos de miembro superior. Entonces, por ejemplo, esta aplicación tiene la ventaja de poder, pues, o sea, es un software real, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta en ese sentido. Bueno, entonces, cuando yo hablo de músculos de miembro superior, estoy hablando de músculos que van a actuar sobre las articulaciones glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, radioulnar proximal, radioulnar distal, húmero ulnar, radiocarpiana, intercarpiana, carpometacarpiana, metacarpofalángicas e interfalángicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este programa yo puedo bajar, mira, y puedo ir profundizando hasta llegar acá. Esto es un cuerpo real. ¿Listo? Bueno, entonces cuando yo hablo de los músculos de miembro superior, vamos a hablar de una región que se llama la escapulotorácica. O sea, es una región que está en la parte posterior. Esta región, aquí voy a encontrar un primer músculo que veo aquí, que se llama el músculo deltoides. Este músculo va a tener tres porciones. Esta porción es la posterior. Hay otra porción que es la intermedia. Ahí disculparán el Parkinson. Y la anterior que obviamente no la veo por acá. Entonces, la porción posterior del deltoides, que es esta, que es esta de acá, esta porción, es sinergista en la extensión del hombro. Esta porción, la intermedia, es sinergista en la abducción del hombro. Y la anterior, pues cuando la veamos, es la responsable del componente de ser sinergista en la flexión del hombro. En esta Ya que región, ¿cómo? en esa intermedia es donde, Tienes dos teléfonos abiertos, creo, a Cristina. digo yo que en esa intermedia es donde ponemos las intramusculares. Exactamente, en la intermedia donde pone el intramuscular. En la parte inferior tengo este otro músculo que se llama el tríceps braquial. Entonces tiene tres cabezas. Esta es la cabeza lateral, esta es la cabeza longa y aquí profundo la cabeza medial. ¿Listo? Estos tres músculos se unen en una estructura que yo les había nombrado que se llama el olecrano, que está ubicado aquí en el codo, y este músculo es extensor del hombro. Entonces ahora bajo a un siguiente nivel y me voy a encontrar con un complejo de músculos que están relacionados con la escápula. Entonces, este primer músculo que voy a señalar, este, aquí que estoy pintando de color blanco, corresponde al músculo supraespinoso. ¿Esos ya son Músculo, profundos, perdón? ¿cómo? ¿Esos ya son los profundos? No, sino que al retirar el deltoides, pues ya lo encuentro sobre la fosa subescapular, la fosa supraescapular, perdón. El siguiente músculo que voy a encontrar aquí, O sea, pero ¿cómo es que llama el? supraespinoso. Entonces el supraespinoso está debajo del deltoide. No, realmente él está detrás, si lo llamamos de esa manera, de el trapecio. Él está en la en la fosa supraescapular. Perdón, fosa supraespinosa, por eso se llama músculo supraespinoso. ¿Listo? Entonces, este músculo que estoy señalando aquí de color verde corresponde al músculo infraespinoso.
sea, Y- el supraespinoso es más como medial. no, te explico. Yo te explico lo siguiente. Ponle aquí abajo. Voy acá. Esta es la escápula. La escápula tiene una espina, que es esta, que se llama la espina de la escápula. Esa espina en la cara dorsal hace que la escápula presente dos fosas. Una en la parte superior, fosa supraespinosa, y otra en la parte inferior, fosa infraespinosa. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, señor. el músculo que está en la fosa supraespinosa se llama supraespinoso. Y el músculo que está en la fosa infraespinosa se llama infraespinoso. Ese músculo Ya, supraespinoso es ahora el que sí ya se le entendí. marca bueno, a las personas que hacen deporte, que uno les ve ahí como si No se, una curvita. no se ve porque él se encuentra por encima de él, está el trapecio. Entonces no se ve. Espérate, verás, te lo muestro para que lo veas. ¿Sí ves el trapecio? Sí, señor. Mira el Ya trapecio. lo veo. Entonces él no se Ajá. ve. El trapecio lo cubre. Por eso no lo vemos. Entonces cuando yo lo retiro, es que lo puedo identificar. Entonces aquí voy. Entonces vuelvo nuevamente. Músculo supraespinoso. Voy a delimitar este otro músculo. Este se llama el músculo infraespinoso. Este otro músculo se llama el terete menor o redondo menor. Y este otro músculo se llama el terete o redondo mayor. ¿Listo? Esos son los músculos de la región escapulotorácico o de la región escapular. Resulta que ustedes van a escuchar o posiblemente han escuchado algo que se llama el manguito rotador. ¿Sí han escuchado alguna vez? Sí, señor. El manguito rotador está conformado por 4 músculos. 1, supraespinoso. 2, infraespinoso. 3, terete, o entre paréntesis, redondo. 4 menor. Y el cuarto que se lo voy a mostrar ahorita, el músculo subescapular. ¿Listo? Ojo, el manguito rotador no es un músculo. El manguito rotador es un complejo de tendones que actúan sobre la articulación glenohumeral o la articulación del hombro. Entonces ahora vamos a la cara anterior o en la vista anterior. Profe, Dímelo. el manguito rotador es lo que le jode más que todo a los basquetbolistas, ¿no? Sí, a las personas que hacen mucho trabajo a nivel de miembro superior. Y eso, Basquetbolistas, voleibolistas, ajá, beisbolistas, nadadores, luchadores, ¿no? Pero entonces eso por lo luchadores. menos, principalmente, o sea, si usted nos habla del manguito rotador, es un conjunto de tendones. Sí, señor. No es un Ah, conjunto, listo. no es un conjunto ni de músculos ni nada de eso. Es un conjunto de tendones. Es más, no es un músculo, porque yo he escuchado algunos que hablan del músculo manguito rotador. Eso no existe. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos vamos a la cara anterior. Aquí en la cara anterior voy a tener un músculo que ya les nombré, que es el deltoides en su porción anterior, que es este aquí, te lo voy a delimitar.
deltoides porción anterior. Y luego vamos a tener otro músculo grande que se llama el pectoral mayor. Entonces, el pectoral tiene dos porciones. Esta primera porción es la porción clavicular. Esta siguiente porción es la porción external. Y esta última porción es la porción costal. Entonces, esta porción, la porción clavicular, es el agonista en la flexión del hombro. La porción external hace aducción del hombro, al igual que la porción costal. ¿Listo? Si voy a un plano más profundo, me voy a encontrar con este músculo pequeño que señalo aquí, que se llama el músculo pectoral menor. Este músculo se inserta en un proceso que se llama el proceso coracoideo, que hace parte de la escápula, y ese músculo hace que la escápula descienda. Permítanme un momento, chicos. Listo, chicos. Entonces, ese músculo, el pectoral menor, hace que el hombro descienda, y ese se encuentra profundo al músculo pectoral mayor. Ahora, ya me encuentro aquí en la región del brazo. Esta región del brazo va a tener un músculo que se llama el bíceps braquial. Tiene dos cabezas. Esta cabeza es la cabeza longa del músculo bíceps braquial, y esta cabeza es la cabeza breve del músculo bíceps braquial. Este músculo se inserta en el radio y es el responsable de la flexión del codo en su componente sinergista. ¿Listo? Si voy a un plano más profundo, me voy a encontrar con este músculo que señalo aquí, que se llama el coracobraquial. Este músculo es responsable de la flexión del hombro en su componente sinergista. Y en la parte inferior, el agonista en la flexión del codo es este músculo que acabo de señalar, que se llama el músculo braquial, que se inserta en la ulna, y él es el responsable de la flexión del codo. En la parte profunda voy a encontrar este músculo que veo acá, que se llama el músculo subescapular. De hecho, véngase, hago que el sistema lo señale. Míralo al fondo. Ese músculo que está señalado allí es el subescapular, y ese músculo, junto con el supraespinoso, infraespinoso y terepte menor, forman el manguito rotador. ¿Listo? ¿Cuál es, profe? Ese que está señalado aquí en moradito. Pero entonces ese es el subescapular. Ajá, mira que Supra. aquí, no, O sub. sub. Mira que aquí está la Ajá. aplicación, aquí me está diciendo el nombre.
Entonces músculos los del manguito subescapular. rotador son subescapular, Ujú. eh, Supraespinoso, terete menor, espinoso, terete menor y terete mayor. No, terete mayor no tiene nada que ver allí. infraespinoso, O sea, infraespinoso, subescapular, terete menor. ¿Y cuál es el otro? Supraespinoso. Entonces, supraespinoso, subescapular, terete mayor, No, terete menor. sí. Subescapular, terete menor, supraespinoso. ¿Y cuál es el otro? infraespinoso. 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 Listo, gracias. Y ¿Listo? entonces los tendones de esos cuatro músculos son el manguito rotador. Esos son los que forman el complejo que le conocemos con el nombre de manguito rotador. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Ahora, hay otro músculo que debemos nombrar aquí, que se los voy a decir, que se llama el Pro- músculo serrato anterior. Aquí se ve un pedacito. Este es el músculo de las digitaciones, el músculo de nosotros los vigas. Salgo aquí Me profe, cuando los pacientes están bien caquéticos, ellos tienen toda esa cantidad de músculos, porque es que yo he visto pacientes así como con estos musculitos, como los mostras. No, sí los tienen. Obviamente están músculos hipotónicos, músculos atróficos, pero sí están. Créenos que sí están. Está saboreando. Igual cuando, Como disco. igual cuando lleguemos a músculos del abdomen, la chocolatina las tenemos Claro, yo las tengo. y no están derretidas. Lo que pasa es que nosotros algunos somos de bajo perfil. Entonces Sí, yo también nos creo igual. gusta Claudia tiene mejor, chocolatinas. nos gusta ¿Quién, yo? despertar la Claudia envidia. tiene chocolatinas. Ah, no, ya lo que Ah, tienen, no, ya no tienen chocolatinas, ya tienen son brownies. Ay, Dale, uy. Claudia, sale a favor tuyo, ¿oís? Me debes una ahí. Ya tienes son Profe, que brownies. si quiere probar ese brownie, Oh, pucha, con relleno o sin relleno. todo. Sí, de Claudia se no la respetan, Claudia. Entonces, yo a usted no le vuelvo a hablar. Ya me va a matar, pero no importa. Yo no le vuelvo a hablar, Claudia. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los músculos de la parte superior. Ahora nos vamos al antebrazo. Recuerden que ustedes por ahí que escalaron de algo, ¿no? Vamos a ver si nos salen chichipatos. ¿Para dónde es que vamos a ir? No sé, esos Nosotros con una finca. de una finca. Bueno, Profe, ibas a hablar sobre el cerrato anterior. ya lo dije, el serrato anterior es el músculo de las digitaciones. Ese músculo hace que la escápula, espérate, me devuelvo a él. Este músculo que acabo de señalar aquí hace que la escápula se una a el dorso, a las costillas, formando una pseudoarticulación que se llama la escapulotorácica. Por eso la escápula puede hacer elevación, depresión, retracción, protracción, rotación superior e inferior. Ese pequeño músculo que vemos allí. Muy bien, entonces ahora ya dejamos la región escapulotorácica y nos vamos para el antebrazo. Entonces vamos a la cara anterior. Todos los músculos de la cara anterior de miembro superior son flexores. Por ende, los de la cara posterior van a ser ¿Extensores? extensores. Extensores. Entonces, aquí ya retiré la piel. Los músculos tienen un origen, digámoslo, común, que es aquí en el epicóndilo medial. El epicóndilo medial es una estructura del húmero que en el cóndilo medial, por debajo hay un surco donde pasa un nervio, que ahora les voy a mostrar, que se llama el nervio ulnar, y ahí es donde da el corrientazo, cuando nos golpeamos el codo por la cara medial. ¿Listo? Entonces, ¿qué músculo vamos a ver aquí? Este primer músculo que señalo, vamos a ir de lateral a medial, se llama el flexor radial del carpo.
Esa mano derecha, profe, ¿cierto? Sí, señora. Flexor radial del carpo. Siguiente músculo, este. Es un músculo inconstante, puede que esté y puede que no. Palmar longo. Y el siguiente es este músculo que se llama el flexor ulnar del carpo. ¿Listo? Entonces los músculos del antebrazo se dividen en tres planos. Un plano superior, un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. Entonces, aquí estamos con los músculos de la cara anterior del antebrazo. ¿Listo? Cuando yo hablo que el palmar longo, y lo voy a señalar aquí, este músculo que acabo, este que señalo allí, el palmar longo, ese músculo es inconstante, que quiere decir que puede que esté en ambos antebrazos, puede que no esté en ambos antebrazos o puede que esté en uno y no en el otro. ¿Listo? Eso no tiene ninguna implicación. Ahora, Pero eso de que ¿cómo? ¿Por qué sea eso, profe? Pues ajá, no de sé, que depende de que lo hicieron a la carrera, le faltó un pedacito. Pero entonces es frecuente porque si ya lo saben anatómicamente que puede estar o no. Lo que pasa es que es tan porque inconstante que normalmente se ve. y ese no es el tendón, es el tendón que supuestamente servía en nuestros antepasados para caminar con las palmas de las manos. El tendón que se mira que hay personas que no lo tienen y otras que sí lo tienen. La verdad no sé, Luis, no estoy seguro. Sé que hay una relación de ese músculo, especialmente porque esta que estoy señalando aquí, te lo pongo otro color. Esto que señalo aquí se llama la aponeurosis palmar. Entonces tiene unos fascículos longitudinales y tiene unos fascículos transversos. Y pues lo que se sabe hasta ahorita del palmar longo es que este músculo tiene que ver con el agarre, especialmente con el agarre cilíndrico. Entonces, hay una hipótesis en relación con eso, es que el agarre se ve afectado de manera positiva o negativa con la presencia o ausencia del músculo palmar longo. Y se cree que las personas que presentan síndrome de túnel del carpo, que es una patología asociada a movimiento repetitivo que se presenta aquí, puede tener una incidencia o una relación directa con la presencia o no de el músculo palmar longo. Pero esa parte que me contás vos no la había escuchado, pero chévere explorarla. ¿Listo? Entonces ahora vamos a los músculos del plano intermedio. Entonces este músculo que veo aquí en el plano intermedio se llama el músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo se inserta en las falanges intermedias de los dedos 2 al 5. ¿Listo? Y en la parte superior y lateral tengo este músculo que se llama el pronador terete. Oh, esto es redondo. Ve, profe, ¿por qué se llama también terete o Porque redondo? terete es redondo, significa redondo.
¿Pero hace referencia al mismo músculo o tiene conexión con el que ¿El de arriba? enseñaste No, arriba? Ajá. no, nada que ver. Se parecen, o sea, tiene un parecido en la forma, pero nada más. O sea, mi pregunta hace referencia así como tú nos enseñabas lo del digástrico, o sea, que tenía como una característica específica y por eso se Exactamente. llamaba así. Eso de una característica que tiene una forma como redondeada, por eso le dicen terete. Ah, bueno. ¿Listo? Y ahora vamos entonces al plano profundo. En el plano profundo tenemos lateralmente este músculo que se llama el flexor longo del pulgar. Y medialmente este músculo que se llama el flexor profundo de los dedos. ¿Listo? Este músculo flexor profundo de los dedos se va a insertar en las falanges distales de los dedos 2 al 5. ¿Listo? Y profundo a este par de músculos que les acabo de nombrar, tenemos el músculo que se llama Porque este video es para ti. Tenemos pronador cuadrado. ¿Listo? Gracias, Juan David, por la promoción. ¿Listo? Músculo pronador cuadrado. O sea que la pronación tiene responsabilidad en dos músculos, el pronador redondo y el pronador cuadrado. Y entre los dos huesos del antebrazo, ulna y radio, tengo esta membrana interósea. ¿Qué forma qué tipo de articulación? ¿Qué articulación forma? Pronunciar. No. ¿Qué tipo de articulación forma? ¿Cuál y cuál, profe? Entre la ulna, Uno radial. entre la ulna y el radio hay una Uno articulación. radial. ¿No? Ulno larga ya no. radionar. Sí, hay una articulación, sí, pero sí hablando de este ligamento interóseo. Este ligamento acá aquí, mira. Este. Una sindesmosis, profe. Esa es una sindesmosis. No somos los tendones, sí. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora vamos a los músculos de la cara posterior. Si los de la cara anterior son flexores, los de la cara posterior son Extensores. extensores. ¿Listo? Entonces van a ser extensores de muñeca, extensores de los dedos y pues si estuviéramos en el brazo, extensor de codo. Entonces, primer músculo que voy a señalar acá, este se llama el braquio radial. El músculo braquiorradial junto con el músculo flexor radial del carpo en su cara anterior forman algo que se llama el canal del pulso. Y en ese canal se toma el pulso radial.
porque por allí pasa la arteria radial, que yo se las muestro. Que eso para ustedes es importante. Profe, ¿de qué depende el orden de, pues que se le da el nombre de, por ejemplo, el de clasificación? ¿Cómo? ¿De qué depende el orden del nombre, la posición? Por ejemplo, Primero, radio. bueno, primero la acción, flexor. Luego, hacia dónde va, sobre qué, el radio. Y dónde llega al carpo, flexor radial del carpo. Porque se llega al primer metacarpiano. Entonces, este espacio que voy a señalar aquí, pasa la arteria radial, por aquí, y a eso se le llama el canal del pulso. Allí es donde se toma el pulso radial. Donde también, me corrigen si estoy equivocado, también se toman gases arteriales. Ajá. ¿No? Entonces yo les puedo preguntar a ustedes en el quiz de la próxima semana, ¿cuál de los siguientes músculos delimitan el canal del pulso? A. Bueno, ¿cuál de los siguientes pares de músculos delimitan el canal del pulso? A. Brachiorradial, flexor ulnar del carpo. B. Flexor radial del carpo, palmar longo. C. Flexor ulnar del carpo, palmar longo. D. ¿Puedes repetir? Brachiorradial, flexor radial del carpo. ¿Cuál? Sí, repetición, creo que la B y la C, ¿no? No, La D. la D. Eh, Porque es el Radial del carpo. brachiorradial. Eso lo delimita el brachiorradial y el flexor radial del carpo. Bueno, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo es que es? Ah, no, pelado, los caballeros no repetimos. No, profe, es que la verdad yo también le iba a pedir lo mismo porque yo tengo el internet re malo. Entonces la escuché entrecortado. Yo escuché que dijo las últimas dos opciones, pero no escuché cuál dijo que era. Ah, es la D. O sea, el Pero no la músculo. escuché bien. Listo, ya te repito. El canal del pulso lo Está delimitan delimitado, los músculos que lo delimitan son brachiorradial y el músculo flexor radial del carpo. braquio radial y flexor radial del carpo. Acá te lo escribo. ¿Listo? Listo. Y flexor radial del carpo. Sí, señor. Listo, gracias. Flexor radial del carpo, profe. Sí, señora. Ah, ok. Bueno. Listo, entonces ahora vuelvo a los músculos del plano superficial de la cara posterior. Entonces, este primero, brachiorradial. Este segundo que hay aquí se llama el músculo extensor radial longo del carpo. Profundo hay uno que no se ve, que ahorita se los muestro. Luego tenemos el músculo extensor de los dedos. Luego tengo el músculo extensor del dedo mínimo. Y luego tenemos el músculo extensor ulnar del carpo.
¿Listo? Disculpa, profe, ¿estos son plano Superficial. superficial, Sí, señor. incluyendo al Brachiorradial. brachiorradial? Sí, señor. Todos esos que les nombré allí. Aquí hay uno que me falta que no lo puedo ver porque la disección no me lo muestra porque él es profundo. Se llama el extensor radial breve del carpo. Que ya lo voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, bajo aquí. El extensor, este que señalo aquí, pues estaría profundo, o sea, estaría sobre él, sino que aquí la imagen no me lo permite ver bien. Este músculo que señalo acá grande se llama el músculo supinador. Y luego voy a tener el músculo O sea, que ese sería el que tiene que girar la mano. sí, claro. Hacer la supinación. Entonces aquí tenemos, actuando sobre el dedo pulgar, el abductor longo del pulgar, luego el extensor breve del pulgar y el extensor longo del pulgar. Y por último, en el plano profundo, tengo este músculo que veo acá que es el extensor del dedo índice. ¿Listo? Por eso, voy a prender mi cámara para que vean. En el antebrazo yo puedo hacer esto, porque este y este tiene su propio extensor. Por eso se puede hacer este movimiento de extensión. Adicionalmente, estos tres músculos que les nombré, aquí estos, forman algo que voy a ubicar en esta región. Aquí hay una región que se denomina la tabaquera anatómica, que esa palabrita pues en otro contexto tiene otro nombre. ¿Listo? La tabaquera anatómica, por allí pasa la arteria radial y pasa la rama superficial del nervio radial, que también es un punto que sirve para tomar gases arteriales. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Profe, bien, la tabaquera comprende los músculos del plano Profundo. intermedio, Profundo. profundo. Ajá. O sea que, o sea, ahí no te entendí lo que hablaste nuevamente de la tabaquera acerca de los gases. O sea que eso es como un Ahí también se puede punto. tomar de referencia. Ah, ok. Ahí Bueno, señor. ahí también se pueden tomar los gases arteriales. Te regalo el señor. Listo. Bien. Bueno, joven. Pues, bueno, está bien. Gracias, pues. Luego, en el dorso, vamos a tener esos músculos que señalo aquí. Se llaman los interóseos dorsales, que van a ser músculos que permiten hacer un movimiento de abducción. Bueno, resulta que la mano, el tercer dedo de la mano es el eje. Entonces, los músculos interóseos dorsales permiten que los dedos 5,
4 y 2 se alejen del eje de la mano. Cuando yo me alejo, estos son movimientos de abducción. ¿Y quién lo hace? Los músculos interóseos dorsales. Por ende, el movimiento de aducción lo hacen los interóseos palmares. Bueno, entonces ahora nos vamos a la mano. ¿Aducción y aducción no son los mismos? No, abducción lo hace los interóseos dorsales. Ay, los otros los palmares ya. Y la aducción lo hacen los interóseos palmares. En la mano, entonces yo voy a tener 3 regiones. Esta primera región se llama la región tenar. Esta otra región se llama la región aquí. Hipotenar, y hay una región intermedia que es esta que queda aquí, que se le conoce con el nombre de región intermedia o región palmar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener, cuando yo hablo de la región tenar, estoy hablando de los músculos intrínsecos que van a actuar sobre el primer dedo. Recuerda que el primer dedo es este. Y de la región hipotenar, los músculos intrínsecos para el quinto dedo. Entonces, primer músculo, abductor breve del pulgar. Resulta que en la mano el dedo pulgar se mueve diferente a los otros 4 dedos. Vamos a hacer el ejercicio. Sigue mis 4 dedos de la mano derecha. Se alejan del eje de la mano. ¿Qué movimiento es ese? Aducción. No, se alejan. ¿Abducción? Abducción. Muy bien. Entonces mira mi dedo pulgar. Se alejó de la palma. ¿Qué movimiento hace allí? Abducción. No, extensión. Ah, ok. ¿Listo? Entonces vuelvo acá a los 4 dedos. Se acercan. ¿Cómo se llama el movimiento? ¿Abducción? Aducción. Ahora, el primero se acerca. ¿Qué movimiento es? ¿Abducción? No, flexión. Flexión. ¿Listo? Ahora, mira mis dedos, los voy a poner de lado. Voy hacia adelante. ¿Qué movimiento es? Flexión. Flexión. Muy bien. Ahora, mira mi mano derecha, izquierda. El dedo pulgar se hace anterior. ¿Qué movimiento es? Aducción. No, abducción. Abducción. Ahora, mira mis dedos acá. Estoy aquí. Voy hacia atrás. ¿Qué movimiento es? ¿Extensión? Extensión. Extensión. Ahora mira mi dedo pulgar. Se acerca. ¿Qué movimiento es? Ahí es Abducción. Aducción. Muy bien. Ahora el dedo pulgar se puede orientar hacia el quinto. Y eso se le llama oposición. ¿Listo? Y el dedo quinto también se puede acercar al dedo pulgar y eso se le llama oposición del dedo mínimo. Entonces, este primer músculo que señalé acá, este, es el abductor breve del pulgar, porque yo les mostré en la cara posterior el abductor longo del pulgar. Este siguiente músculo se llama el flexor breve del pulgar con su cabeza superficial. Ahora, me voy a la región tenar. Este primer músculo se denomina abductor del dedo mínimo. Entonces, el dedo mínimo puede hacer esto.
¿Listo? El siguiente músculo que encuentro acá se llama flexor breve. Si yo fijo los 3 dedos, flexor breve del dedo mínimo. Y acá, con orientación más lateral, el músculo oponente del dedo mínimo. Ya les había indicado que esta estructura que vemos aquí se llama la aponeurosis palmar. Entonces seguimos. Ahora vamos Profe, la aponeurosis palmar es la que no permite que el dedo índice se quede, pues se quede quieto cuando baja el centro y el meñique. No, me está hablando. El tercer dedo es este. Tengo pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Ah, pero el anular, El perdón. anular, entonces cuando haces esto, No, no, no. Cuando bajas el dedo centro y el el tercer, meñique. este El tercero y el meñique. y este. Ajá. Lo que pasa es que es por acción de los interóseos, no es por acción de la aponeurosis. Ah, ok. ¿Listo? Profundo, me voy a encontrar con este grupo de músculos, este y este. Son músculos que se llaman los lumbricales. Esos músculos permiten hacer qué movimiento, flexión, ¿de qué articulación? De esta que son los nudillos, que es la metacarpofalángica. Y se originan en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos y se inserta en los bordes laterales de las falanges medias de los dedos 2 al 5. Entonces voy a ir más profundo. Me voy a encontrar el músculo oponente del pulgar, el músculo aductor del pulgar, que es este. Míralo, aquí está, el aductor. Este es el aductor y este es el oponente. Y esos son los músculos de miembro superior. Bueno, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? Listo. Entonces, cuando hablamos de nervios de miembro superior, estos nervios van a inervar la región del brazo, antebrazo, escapular. Porfa, Ana Cristina, creo que tienes abierto el micrófono. No, no soy yo, es Lina Guerrero. Ah, Lina, sorry, lo siento. Listo. Entonces, estos nervios, hay un esquema muy sencillo que utilizamos y ya se los muestro. Esto se forma de la siguiente, o tiene lo siguiente. Viene de C5, C6, C7, C8 y T1. Estos son cinco raíces. Esas raíces te van a dar así. C5, C6, C7, C8 y T1. Esas raíces se unen. Tronco superior.
tronco medio y tronco inferior. Les pongo por acá. A su vez, eso sería tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Cada tronco a su vez se va a subdividir. Entonces, ramas anteriores, Profe, dime, qué pena interrumpirte, es que eh, cuando estamos hablando de nervios estás diciendo como la ramificación, ¿no? sí, Entonces dices que es de C5 a C8 incluyendo T1, hasta T1 va. pero cuando dices C5 son las cervicales, desde donde Claro, empieza sí. hasta donde llega. Ve, profe, ¿y no son 7 cervicales? Ya te explico eso. Tiras, termino aquí, te explico. Ok, Entonces, esas de color verde serían las ramas posteriores. ¿Listo? Entonces te explico lo que vos me preguntas. Resulta que a nivel de las vértebras, nosotros tenemos efectivamente 7 vértebras cervicales. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ¿Eso se ve allí? ¿Sí ven esa imagen? sí, señor. Listo. Bueno, entonces, los nervios, las raíces espinales del segmento cervical salen por encima de la vértebra. O sea, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Esta vértebra sería T1 y por encima de T1, ¿qué sale? C8. Y de allí para abajo, ya todos los nervios emergen por debajo de la vértebra. Por eso tenemos 8 cervicales. O sea que en la torácica número 1 Por debajo de ella sale sale C1, 1 y por encima también. por encima sale C8. Ok. Por eso son 8. ¿Listo? Bueno, entonces, todos los troncos, perdón, todas las ramas posteriores del fascículo, de las ramas posteriores de los troncos superior, medio, inferior, se van a unir y me van a formar algo que se llama el fascículo posterior. ¿Listo? Todas las anteriores del tronco superior y del tronco medio me van a formar el fascículo lateral. Y la anterior del tronco inferior se va solita y me forma el fascículo medial. ¿Listo? Entonces, eso tiene un símil como un árbol. Entonces te lo explico acá. Un árbol que tiene en su parte más inferior raíces. Luego hay un tronco. Luego ese tronco forma unas ramas. Y luego esas ramas se van a subdividir y así lo pasa acá. Entonces, estos fascículos se van a ubicar a partir de una arteria. Y esa arteria se llama la arteria axilar. Entonces vamos a dibujar la arteria aquí. Entonces, lo que esté lateral
a la arteria se llama fascículo lateral. Lo que esté medial a la arteria, fascículo medial. Y lo que esté posterior a la arteria, fascículo posterior. ¿Listo? Entonces, del fascículo lateral, yo voy a tener un nervio, pues, que se llama el nervio musculocutáneo. ¿Listo? Del fascículo medial, yo voy a tener un nervio que se llama el nervio ulnar. Aquí se me borró. Ulnar. Del fascículo posterior voy a tener, entre otras, un nervio que se llama el nervio radial y otro nervio que se llama el axilar, que son los más grandes. Sin embargo, del fascículo lateral y del fascículo medial va a haber una rama de lado y lado y me va a formar un nervio que se llama el nervio mediano. Ese nervio yo lo voy a ubicar en algo que a ustedes la próxima clase se les va a mostrar y se llama la herme nerviosa. Entonces del fascículo lateral hay una rama, del fascículo medial hay otra rama y esa que se continúa es lo que conocemos con el nombre del nervio mediano. ¿Listo? Entonces, esto es el esquema general de lo que es el plexo braquial. Entonces, ya se les voy a mostrar en condiciones reales lo que nosotros vemos. O lo que nosotros vamos a ver en el anfiteatro dentro de 8 días. Entonces vemos acá, mira. Esto es C5, C6, C7, C8 y acá profundo se ve T1. Esas raíces van a formar los troncos. Entonces, ya les muestro. Ahí está. Mira. ¿Listo? Entonces, raíces y aquí están los troncos. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. ¿Quién forma el tronco superior? ¿Quién lo forma? C5 y C6. C5, C6. Muy bien. ¿Quién forma el tronco medio? C7. C7 se va solito. ¿Quién forma el tronco inferior? T8 y T1. C8 y T1. ¿Listo? De cada plexo, de cada tronco, van a formarse unos fascículos. Entonces vamos a ver. Entonces, fascículo, vamos con el fascículo lateral. Ese es el fascículo lateral. ¿Listo? Del fascículo lateral sale un nervio que se llama el nervio musculocutáneo. Ese nervio. Resulta que ese nervio que acabo de señalar aquí me inerva los músculos de la cara anterior del brazo. ¿Cuáles son esos músculos?
el braquial, el bíceps braquial y el coracobraquial. Esos músculos, ¿qué movimiento hacen cuando se contraen? ¿Qué hacen cuando se contraen? Flexión. ¿Cómo? Flexión. ¿Flexión de qué? ¿El codo? Hacen flexión del codo. O sea que si se lesiona, ¿qué movimiento pierdo? El de flexión. Exactamente, pierdo la flexión del codo. O sea que yo no lo voy a poder flexionar por lesión de el nervio musculocutáneo. Ahora vamos al fascículo medial. Mira, este es el fascículo medial. ¿Listo? El fascículo medial me va a formar un nervio que se llama el nervio ulnar, que es este. Y aquí tenemos las ramas que lo forman. Ese nervio, ¿por qué, con qué hueso se relaciona? Si se llama nervio ulnar. Con la ulna. La ulna. Con la ulna. Entonces, ¿por qué parte del cuerpo yo lo voy a ubicar? Anterior. Anterior. Por la cara anterior, sí, pero más específicamente, ¿por qué lado? ¿Medial o lateral? Medial. Medial, exactamente. Ese es el nervio del corrientazo. Entonces, resulta que el nervio ulnar me va a dar la inervación a los dedos 5 y dedo 4. ¿Listo? Tanto en la palma como en el dorso. Ahora, voy a los nervios, el nervio que se forma del fascículo lateral y del fascículo medial, que es el nervio mediano. Míralo allí. Y esas son las ramas que lo forman. El nervio mediano desciende por todo el brazo, llega al antebrazo donde inerva y termina en la mano dando la inervación para estos 3 dedos. Tanto en su cara palmar y en su cara dorsal, inerva estas 3 partecitas nomás. ¿Listo? Ahora nos vamos al fascículo posterior. Míralo aquí. Ese es el fascículo posterior. Del fascículo posterior hay un nervio muy importante que se llama el nervio radial. ¿Ese nervio con qué hueso se relaciona? ¿Con el radio? Con el radio, muy bien. Ese nervio me inerva todos los músculos, o la gran mayoría de ellos, de la cara posterior del brazo y del antebrazo. ¿Esos músculos qué movimiento hacen? Flexión y Posterior, Sí, doctora. extensores. Extensores. O sea que si se daña el nervio radial, ¿qué movimiento pierdo? Extender el brazo. Pierdo la Extender extensión el- del codo, la extensión de la muñeca y la extensión de los dedos. Cuando se daña el nervio radial, hablamos de un síndrome que se llama el síndrome de mano caída. Pasa esto, porque este movimiento es flexión. Pierdo esto, que es la extensión. ¿Listo? También hay un nervio que viene del fascículo posterior que se llama el axilar. El axilar me va a inervar el deltoides. Esta región acá me la va a inervar.
Si se daña el nervio axilar, hay una atrofia de los músculos de esta región y se presenta un signo que se llama, se pierde el volumen y con una luxación de hombro, que puede estar asociada a la misma lesión del nervio, se presenta un signo que se llama signo de charretera. Hay otro nervio que se llama el torácico longo. Resulta que el torácico longo me inerva, aquí está resaltado en amarillo, al músculo serrato anterior. Cuando ese nervio se daña, la escápula presenta una condición que se llama escápula alada, que es por lesión del nervio torácico longo y por ende el músculo serrato anterior no puede funcionar de manera adecuada. El nervio radial, se me pasaba a decirles, llega a la mano y va a dar la inervación en estas tres partes, aquí. Siendo el pliegue interdigital entre el primero y el segundo dedo el punto de inervación exclusiva del nervio radial. En el índice, aquí, la inervación es del nervio mediano y en el dedo mínimo, aquí la inervación es del nervio ulnar. ¿Listo? ¿Qué otros nervios se me forman de allí? Entonces vamos a verlos. Entonces tenemos nervio dorsal de la escápula. Este nervio me inerva el músculo, los músculos romboideos. Y los romboideos son músculos que permiten hacer ¿qué movimiento? ¿Subir y bajar el hombro? Los romboideos son músculos que permiten hacer la retracción o la retracción de la escápula. ¿Listo? Tenemos este nervio que se llama el intercosto braquial. ¿Cuál es una de las características de una persona cuando tiene un infarto? Dolor precordial. Dolor precordial, pero ¿qué hay otro? Rayaba el brazo y la espalda. Que es el dolor se le irradia al brazo. Entonces el intercosto braquial, como el corazón está más cerca al lado izquierdo, pues este nervio lleva la información sensitiva. Luego tenemos este nervio del fascículo lateral, se llama el pectoral lateral, que va a inervar el pectoral mayor, atraviesa el pectoral menor y lo inerva. Tengo el nervio pectoral medial que inerva el pectoral menor, el músculo. El nervio radial, ya le dije lo que hace. El nervio subescapular, son dos, me inerva el músculo subescapular y el músculo terete mayor. El músculo supraescapular me inerva el músculo supraespinoso, infraespinoso, terete menor. El músculo este grande que veo aquí se llama el tóraco-dorsal, que es este, y me inerva el músculo latísimo del dorso. Si se daña ese músculo, ¿qué función pierdo? El braceo en natación. Pierdo el braceo y también una función importante en la higiene personal, ya sabe cuál es. Ajá. Limpiarse la cola. Ahí necesito una mano amiga, el nervio ulnar y las raíces del nervio ulnar. ¿Listo, chicos?